Le acompañamos en Radio Manantial, como es habitual, siempre en este día y horario, en esta programación del ciclo que hemos establecido para compartir a través de la organización Comunícame aspectos del trabajo, del desarrollo de la actividad de los profesionales de esta red de apoyo que surge para personas con familiares, niños particularmente, niños y jóvenes, ya lo sabremos, para ello la profesional que nos acompaña, con trastorno del espectro autista, TEA. Para ello, Genoveva Arroyo Cortés está con nosotros y de inmediato los saludamos al iniciar este programa para el día de hoy. Bienvenida, Genoveva, buenos días. Buen día, muchas gracias por el espacio y poder, digamos, permitir ir socializando, ir metiendo este tema cada día con tantas aristas que tiene. Para nosotros que estamos ya hace 14 años funcionando en torno al tema, cada vez se nos hace más interesante el poder ir metiéndonos un poco en cada componente del autismo, ya en cada edad de los niños que presentan esta condición y sobre todo en la etapa de la infancia temprana, ya que ahí se presentan los desafíos más importantes y que de alguna manera influyen también en cómo va a ir el pronóstico y evolución de la persona que tiene esta condición. A propósito de eso decía yo al comenzar, niños, niñas, niños, ¿no? Jóvenes también, se entiende. Hay adultos también con TEA que han tenido la posibilidad, o no probablemente, porque tú hablas de 14 años a la fecha. Imagínate adultos con el trastorno que seguro existen. ¿Hay diferencias entre quienes han accedido, por ejemplo, a una atención, a un trabajo profesional con terapeuta desde muy temprano, a quienes no tuvieron esa opción y llegaron a una condición de adultos ya con el trastorno sin algún manejo profesional, Genoveva? Sí, por lo menos la literatura especializada da cuenta en perspectiva, digamos, de cómo se desarrolla esta condición y que cuando no ha sido tan evidente el diagnóstico o el TEA, las personas van evolucionando con una enorme carga emocional, cognitiva, para ir respondiendo a los desafíos sociales que la comunidad o que la vida te impone, digamos. Entonces van generando comorbilidades o coexistencias en el fondo en su vida y van en el fondo con grandes sacrificios pasando cada etapa, ¿ya? Y en algún momento se sienten con la necesidad de darse una explicación de por qué ha sido tan complejo la vida para ellos, ¿ya? Con múltiples a veces diagnósticos de tipo de salud mental, depresión, ansiedad, TOC, ¿no? Hay varias aristas, digamos, de otras condiciones que en el fondo las personas han ido intentando buscar explicación. Y lamentablemente como es un diagnóstico que hoy día ya está mucho más conocido, hay más herramientas, los profesionales se especializan, toman cursos, diplomados, magíster para poder entender esta condición. Claro, hoy día se abre más esta posibilidad de un diagnóstico más precoz y por lo tanto con una posibilidad de que el desgaste del crecimiento no sea tanto y esto además no genere tantos problemas de salud mental. Hay mucha gente que arrastra situaciones de depresión, sobre todo en mujeres se ha dicho, se ha estudiado que arrastran, pero muchos diagnósticos previos hasta efectivamente llegar a una evaluación más especializada que dice sí, usted tiene a la base un TEA y todas estas cosas que se le han ido diagnosticando son comorbilidades o coexistencias, digamos, que en el fondo se han ido generando por lo mismo, por el desconocimiento, porque no tuvo apoyos iniciales para poder desarrollar todos los hitos, digamos, que como personas tenemos que ir avanzando en la vida, ¿no? Y en esto, a propósito de los pasos que se han dado en esta materia, Genoveva, un adulto, hablamos de una persona ya inclusive de más de 30 años, ni siquiera de 20 a 30. ¿Tiene opciones de acceder, por ejemplo, a estas posibilidades que surgen para niños o jóvenes que son detectados con TEA tempranamente? Sí, pues hay profesionales, quizás en el centro hoy día estamos más enfocados en los más pequeñitos. Claro. Sin duda hay profesionales que atienden a adultos TEA en esta condición y que empiezan a escudriñar con ellos, a redescubrir un poco la vida y todos los desafíos que se presentaron. Y ahí descubren que efectivamente hay temas muy básicos que quizás para el común de la gente podría decir, pero ¿cómo? ¿Cómo no se entiende esto? Claro, a veces son muy literales, a veces son muy francos para decir las cosas en el ámbito laboral y eso le va generando una animadversión, digamos, en sus climas laborales y en el fondo van generando también depresión, a veces no encajan o si asisten, digamos, a alguna actividad, digamos, social, es un desgaste tremendo para ellos después
llegar a la casa y darse cuenta que estuvieron expuestos a una serie de estímulos que no todavía a la fecha de adultos no lo han podido, digamos, manejar. Entonces ahí empieza una revisión de cada una de sus áreas donde presentan ciertos déficits, desgastes, y en el fondo hay profesionales que pueden ir trabajando cada una de esas áreas para que, por un lado, asumirse con ese diagnóstico, con esas necesidades, y por otro lado, ir entregando pautas para que la vida se haga un poco más amigable de ahí en adelante. Sirve en todo caso. Por supuesto, o sea, a veces lamentablemente han tenido que muchos adultos pasar por una serie de situaciones sociales, crisis de pareja, familiar, etcétera, hasta que realmente dicen, oh, yo estoy dentro de esta condición y por lo tanto son estas áreas que me cuesta mucho y no he sabido plantearle a mi pareja, a mi compañero, a mi familia cómo desenvolverme mejor en estas áreas. A veces necesito ciertas cosas muy domésticas o ambientales para mejorar también el rendimiento de la persona, digamos, ya en lo social, en lo comunicacional. Efectuamos esta introducción porque también viene de la mano del tema a desarrollar el día de hoy, que es la detección precoz del TEA, que es fundamental, me imagino, ¿no? Y que existen herramientas ahora y también interés de padres de conocer todo tipo de situaciones que no sean las que usualmente, más aún en padres que no es el primer hijo probablemente, no dice relación con un desarrollo, entre comillas, normal de un menor. Exacto. Sí, afortunadamente ya en estos 20, 30 años de historia en el autismo se han ido afinando ciertos instrumentos que permiten levantar señales de alerta para poder decir si acá necesita una evaluación más especializada que diga si esta persona sí o no está en esta condición, o si no, hay algo en su desarrollo psicomotor o personal que está variando de lo típico, de lo normal, y por lo tanto necesita acompañamiento, ciertos apoyos para hacerle la vida un poco y la calidad de vida tanto de esa persona como de su círculo cercano más llevadera. Entonces estos pautas o instrumentos estandarizados le llaman screening, ya que en el fondo son varios, existen, depende de la edad del niño, etcétera, que permiten ir detectando señales que pueden decir si por aquí estamos en la sospecha de un diagnóstico que puede ser TEA o puede ser un déficit de atención, digamos, o algún otro área del neurodesarrollo y por lo tanto necesita apoyos. Entonces esta pauta que con la ley de autismo se supone que ya va a ser obligatoria a nivel de los CEFAM, por ejemplo, y se van a aplicar estos chats, estos screening que en el fondo son para poder detectar señales de alerta respecto al autismo u otra condición también que pudiera estar afectando su desarrollo típico. Es entendible que los padres muy atentos a uno u otro síntoma, condición o característica que el menor va presentando. Así es. Claro, se supone que los papás llevamos a nuestros pequeñitos a los controles sanos y ahí se espera que de alguna manera un profesional del área de salud pueda levantar señales. Para nosotros a lo mejor es tan típico que el niño a lo mejor sea regalón y que no responda. Por lo tanto, a veces los papás efectivamente necesitan una luz desde lo técnico, desde el profesional que atiende, para poder decir si esto en la norma está, fuera de la norma, el niño está con cierto retraso psicomotor que efectivamente nos da señales de que hay que hacer una evaluación un poquito más profunda para no dejarlo tan en desventaja. O sea, en la medida que el niño pueda nivelar también con el promedio de niños de su edad, eso le va a facilitar también el aprendizaje, todo el tema cognitivo y ir avanzando en la vida en todos los hitos que se espera de cada persona. Genoveva, hay muchas situaciones en las que decíamos que son, comillas, normales para un menor, no necesariamente apuntan, por ejemplo, a un trastorno del espectro autista. El bajo peso, tener algún hermano ya diagnosticado, o bien también observaciones de otros síntomas precoces en un niño o una niña. Pueden ser otro tipo de situaciones o no necesariamente puntualmente esa situación sea la que lleve a alguna complicación. Por tanto, no hay que descartar o confirmar porque tiene tal o cual característica, sea o no ya una futura persona con TEA. Claro, en el fondo a nivel nacional o internacional se ha definido que hay personas como de más riesgo y que requieren una evaluación sí o sí, ya inicial, como son estos screening, como por ejemplo, claro, tener un familiar directo, un papá, una mamá, un hermano ya diagnosticado, levanta al tiro sospecha de que este niño podría tener. Y si le vamos sumando, obviamente a lo mejor un niño que
nació con bajo peso, que fue prematuro, o que efectivamente ya tiene ciertas señales en el área del juego, en el área de la comunicación, ciertas señales sensoriales también que pueden decir que este niño, o sea, a nivel de alimentación, a nivel de cómo explora, digamos, los juguetes, los objetos, no les dan otra función, por ejemplo, los juguetes, ya un autito que se entiende que uno puede armar una historia ya al año, a los 2 años con ese juguete de auto. Los niños que presentan esta condición van a empezar a jugar por las rueditas, por ejemplo, ¿no? A girarlas y girarlas. No le va a interesar otra cosa. Claro, o solo mirarlas, solo tocarlas y no darle una funcionalidad como un juguete, ¿no? Que requiere cierta imaginación. Entonces, ahí, o que el niño no responde, por ejemplo, al llamado, al nombre. Hay muchos indicadores que de alguna manera pueden ser de alerta para los papás y a veces se van sumando que en donde ya hay un antecedente previo de autismo en la familia, por ejemplo. Entonces, sí o sí es importante hacer estos screening que están en línea. Fíjate que no necesariamente a veces uno tendría que esperar ir al médico, al pediatra para hacerlo. Hoy día hay mucha información a la mano de las personas. A través de un dispositivo uno puede buscar screening en relación al autismo y se va a encontrar que hay para distintas edades. Ya el más conocido para la primera infancia hasta de los 18 o 24 meses es el M-Chat, que efectivamente por protocolo del Servicio de Salud pueden aplicarlo y deberían aplicarse, digamos, en los CEFAM, por ejemplo. Y así en cualquier consulta médica. El tema es que en el ámbito privado tampoco no responde a protocolos, o sea, responde en el fondo a que el médico efectivamente pudiera haciendo su trabajo de manera más independiente y a veces los tiempos nos dan para poder hacer y aplicar estas encuestas, etcétera. Entonces ahí los papás pueden ellos indagar en línea, digamos, cuáles son por ejemplo, test o cuestionarios para la detección de autismo y se van a encontrar con una serie de instrumentos que son casi, se responden los papás, los cuidadores, e incluso en línea ya arroja un puntaje ya de corte. Entonces están como más o menos bien explicados y uno puede decir, ya sí, efectivamente tengo que hacer algo con esto, buscar ya a lo mejor una asesoría, una evaluación más profunda para poder confirmar o descartar. Está en el rango, ¿no?, de acuerdo al desarrollo de este screening. Ahora, para quienes tienen un hijo o hija y los profesionales de salud, se entiende que están directamente relacionados con el tema. Pero tú acá nos traes, por ejemplo, un afiche que se dirige a la población en general, al mundo que necesariamente puede estar un tanto lejano y no conoce muchos antecedentes respecto a una persona, a un niño, niña, con trastornos del espectro autista. Ahora, pareciera que siempre hablamos, Genoveva, respecto al tema de género, solo en menores, en niños varones. No sé si hay un porcentaje mayoritario, si es 50 y 50 o necesariamente es tan así, de que esencialmente menores niños, a diferencia de las niñas, puedan también tener esta condición. ¿Qué se indica al respecto de la literatura que existe hasta ahora? Sí, hasta hace unos años atrás se decía que de cada 4 niños había una niña. ¿Ya? O sea, era bastante, proporcionalmente era había una brecha importante, ¿ya? Sin embargo, estos últimos años ya se estaba hablando de que como que hay un autismo distinto a las mujeres, ¿ya? Que suelen camuflar de alguna manera o tienen cierta habilidad comunicativa, pero que en otras áreas sí se nota, a un ojo un poco más experto, profesional, se nota que efectivamente sí cumple ciertos requisitos para estar dentro de esta condición. Y eso implica, digamos, estudiar más el tema, el autismo en mujeres, cómo se va expresando en ella. Hay muchas mujeres que efectivamente van cumpliendo todos los hitos del desarrollo de manera adecuada, o hay niñas que efectivamente en las salas de clases no generan ningún inconveniente, son quizás pedagógicamente tienen buen rendimiento académico y todo, pero en la parte social es crítica su situación porque les cuesta mucho hacer amistades, no entienden las reglas sociales, las bromas, pasan muy solas en los recreos, por ejemplo, y ahí se van notando esa diferencia, y ahí cada vez se notan más y los ojos médicos están más atentos a detectar estas señales y que se está aumentando. Ahora, digamos, a lo mejor bajó un poco la proporción, de cada 3 hay 1, ¿ya? Pero en la medida que esto se va conociendo y estudiando, claro, hay más atención respecto a las niñas también, que podrían estar presentando esta condición. Bueno, hago la pregunta porque, claro, este afiche, ¿no?, se dedica, a la población en general. No incluye a todos quienes trabajan con menores, probablemente, sobre todo gente de salud, de educación, probablemente, la gente que está usualmente trabajando con menores, que debe probablemente conocer de todas estas características y condiciones. Y el autismo tiene síntomas bastante simples,
para finalmente poder detectar y sociabilizar y entender del menor con el que uno se encuentra. En cualquier circunstancia, puede ser, por ejemplo, acompañando a los propios hijos, a los sobrinos, o necesariamente ir a leer o a hacer cualquier actividad en la plaza y puede que se encuentre con algún niño. En fin, en varias circunstancias nadie está libre de encontrarse con un niño con síntomas del autismo, y tú acá lo graficas, pero fantástico. Estaba revisando acá los dibujitos del afiche y son muy ilustrativos de esta condición que hemos conversado, Genoveva. Claro, esto está disponible, digamos, en las redes también, ya se puede buscar como autismo, síntomas más simples para detectar del TGD-TEA. TGD es una sigla que se quedó como trastorno generalizado del desarrollo, se quedó un poquito anticuado a cómo ha ido evolucionando el tema médico en esta condición, pero sirve mucho para ilustrar, porque son prácticamente los mismos síntomas, ¿no? Ya. Que hoy día entran en el TEA. Por ejemplo, que el niño indique sus necesidades llevando de la mano a los otros, ¿ya? O sea, tira al papá o a la mamá, digamos, a su cuidador para que le alcance cierta cosa, en vez de pedir, señalar, digamos, y mirar al padre para eso, lo tira y es como un instrumento, digamos, del niño poder alcanzar ciertas cosas. Ríe sin motivo, ¿ya? Hay muchos niños que en el fondo a lo mejor pueden impresionar como qué raro este niñito, ¿no? ¿Por qué se está riendo? Se está riendo solo. Fuera de contexto un poco, Claro. ¿sí? El llanto también, la pataleta, la tristeza sin causa aparente, eso es muy importante, porque si hay un niño que se desborda en llanto, en grito, es porque de alguna manera eso tiene una explicación desde lo sensorial, desde muchas áreas que tiene alguna necesidad que no sabe cómo expresarla, digamos. Muy de la mano la anterior, o sea, si ríes sin motivo o llanto, pataleta sin motivo aparente, Exacto. es un síntoma claro. Ya. Es un síntoma. El niño que parece sordo, ¿no? Que alguien lo llama o lo llaman por su nombre, sus mismos padres incluso, y el niño no se da vuelta a atender ese llamado porque está muy metido en algo de su interés, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué hay de la relación con los estímulos, que no iba a propósito? Ya, un niño parece sordo, pero si hay muchos estímulos, por ejemplo, no sé, en la misma plaza una banda tocando, o hay música de cualquier naturaleza, o hay un ruido fuerte, ¿ahí cuál es la reacción? ¿Taparse los oídos? Claro, hay niños que son muy, digamos, hipersensibles a los ruidos, a las sirenas, al carro del gas, a los perros, ¿verdad? Y que claramente van a atender y se les hace insostenible aguantar esos ruidos. Y muchos niños ya están usando estos audífonos que bloquean los sonidos fuertes para poder circular, digamos, en la ciudad, en los malls, etcétera, ¿ya? O en la misma universidad, algunas estudiantes o estudiantes, hombres, tienen que buscar ciertos dispositivos para bajar esta intensidad de los ruidos y poder funcionar. Correcto. La película que te comentaba, Goyo, el protagonista utiliza para acompañar al hermano al estadio estos audífonos especiales, que parece que mimetizan un poco el tema del Disminuyen, ruido. claro. A propósito. La idea, bueno, técnicamente se han dicho que la idea es que no disminuya tanto, porque si no se desconecta demasiado la persona. Entonces tienen que ser como bien técnicos los dispositivos estos para poder filtrar nada más y no dejar solo a la persona, porque si no, efectivamente se desconecta totalmente de lo cotidiano y puede haber un accidente, etcétera. Exacto, no atenúen tanto los ruidos, o sea, que los atenúen y que no los eliminen. Eso. Exactamente. El no hacer el contacto visual, ya es un gran tema en la población autista que les cuesta mucho mirar a los ojos, ya pueden estar atendiendo y entender perfecto y oír perfecto lo que la persona dice, pero rehuyen un poco la mirada, sienten que la mirada es muy fuerte y no les cuesta mucho esta parte ya de la mirada. La apuntan hacia otro lado, ¿no? Buscan. Fijan la vista en otro punto. Exacto. Pues, incluso puede ser dentro del mismo rostro de la persona, pero acá arriba, en la frente, ¿me entiendes? Pero no evadir un poquito, digamos, los ojos, porque los ojos para mucha población autista comunica mucho, dice mucho, ¿ya? Y es como muy, muy complejo esa parte. No tiene lenguaje y si lo tiene presenta alteraciones, ya es lo que hemos conversado con la fonoaudióloga que nos ha acompañado también, ¿no? Que claro, no es un lenguaje acorde a la edad, sino que tiene dificultades importantes tanto en lo pragmático, en el sentido de cómo comunican o en el flujo de una conversación. O sea, si hay niños que son verbales y hablantes, porque hay otro grupo que no son hablantes, digamos, en el autismo.
Claro, les cuesta mucho el flujo de conversación. A veces monopolizan la información y solo pueden hablar a lo mejor de lo que a ellos les interesa y son expertos en algunos temas que a ellos les interesa y no hay como pararlos, digamos, en función de conversar. Entonces ahí todo el tema de conversar, de entender la comunicación, que es un tema bidireccional, ¿no? Que uno escucha, el otro habla y así se van turnando. Esa dinámica hay que entrenarla prácticamente en estas personas, ¿ya? La dificultad también para relacionarse con otras personas, ¿sí? Suelen aislarse, les cuesta mucho llegar, iniciar conversaciones, buscar amigos, etcétera. Pueden ser muy hiperactivos o muy pasivos también, ¿ya? Esa es otra como característica o signo que podría llamar la atención. Hay un apego inusual a los objetos, por ejemplo, también en muchos pueden andar y si se les pierde su peluche favorito, es como un tema dramático, digamos, de ese momento. Y no pueden estar sin su objeto preferido, por ejemplo. El tuto. Claro, pero exacto. este es el tuto más en extremo, digamos. Exacto. Sí, todo en el autismo suele ser más extremo. Quizás lo típico en cierto niño va a preferir cierta tela, ciertas cosas, pero en las personas con autismo efectivamente esto suele ser mucho más evidente y drástico, digamos. ¿ya? Conductas motoras repetitivas, estas son las estereotipias, ¿no? Que son movimientos, aleteo o caminar de pie en puntitas, digamos que algunos niños o personas presentan. O usar un cordel, etcétera. O sea, pueden buscar ciertos elementos que a ellos les estimula internamente y los regula, ¿ya? Y esa es como la función que cumplen las estereotipias en las personas con autismo, ¿ya? Hay toda una corriente que dice, sí, dejémoslos que vivan con estas estereotipias, claro, porque efectivamente para ellos son una regulación, ¿ya? O sea, caso contrario, intervenir, no haga eso o quitarle ese objeto que le ayuda, sería pero totalmente contrario y no conveniente. Claro, exactamente. Entonces ahí efectivamente lo que hay que analizar caso a caso, porque se interviene mucho en su vida cotidiana, en su actividad habitual, se puede trabajar con ese niño, con esa persona, para ver qué tan complejo es y qué tanto interviene en su vida cotidiana. Hay una aparente sensibilidad, por ejemplo, al dolor. Ya ahí estamos con temas sensoriales presentes en estos niños o niñas, ya que no sienten mucho frío. Hay niños que a veces nos relatan las mamás que quieren salir casi desnudos a la calle con una temperatura, no sé, un frío así como los que está ocurriendo en estos días, ¿no? Ellos no sienten ese frío. Exacto, porque tienen un tema sensorial ahí que buscan en el fondo ciertos estímulos y que para cualquier persona común eso podría ser grave, una quemadura, podría ser desde cierta distancia, por ejemplo, alejarse inmediatamente porque constituye un peligro. Entonces ahí también es un tema que los papás pueden irlo notando, advirtiendo. No sienten temor ante los peligros reales. Claro, hay un niño que se puede meter debajo de un auto, esconderse, y los papás no saber, ¿me entiendes? O sea, de cualquier vehículo, imagínate un camión grande, claro. Lanzarse, o sea, hay muchas historias como de escapismo también, los niños que salen, se arrancan, ¿ya? Y ahí los papás desesperados buscándolos y en ese sentido se ha dicho que también hay conductas escapistas de ellos porque no miden el peligro. Buscan lugares para como refugiarse, rincones, no sé, interior de una caja. También en una película, en películas se cuentan muchas cosas, por ejemplo, un niño que iba hasta el colegio con la caja un poquito como arrancando el resto de la sociedad. Existe también eso de ocultarse y buscar lugares bastante complicados que esto de esconderse los hace perderse. Claro, ahí bueno hay que analizar qué cosa le está haciendo, generando, a lo mejor quiere escapar de cierta situación que por ruidos, por luces, por temperatura, etcétera, que le sale, digamos, como naturalmente escapar de esa situación y esconderse, o parte de un juego. Todo eso es digno de análisis en verdad, pero suele ser una conducta frecuente en estos niños o niñas. Buscar un lugar como refugio en el fondo, que sea para ellos más agradable y cómodo que donde estaban, por la situación que estuviese ocurriendo. Y ellos van y siempre, no sé, se esconden, se agachan, se arrodillan en ese lugar y se quedan un buen rato. No sé, bueno, puede ser. Y lo otro también que nos comentabas es el tema de la resistencia a los cambios. Exactamente, ahí es como uno de los temas nucleares del autismo. Es un síntoma sumamente característico de esta población y que cuesta mucho enfrentarla, y eso implica también un trabajo de terapia, de psicología también para
ir flexibilizando de alguna manera esta rigidez mental y que en el fondo que ellos puedan aprender a transicionar de una actividad a otra, de un lugar a otro, que los papás puedan cambiarle la rutina, si van siempre por la misma ruta en un vehículo, etcétera, que al cambiarle no desespere, que él pueda entender porque la vida es así, digamos, y eso implica también un trabajo bien sistemático a largo plazo de que vaya aprendiendo a manejar esa ansiedad que le produce el cambio. Correcto. Bueno, en nuestro programa, junto a la participación de Comunícame, queremos ir dando cuenta de este tipo de instancias y situaciones para ir todos aprendiendo de lo que significa el trastorno del espectro autista. Y a quienes necesariamente deseen comunicarse y participar, siempre al ir prácticamente ya finalizando el espacio el día de hoy, damos a conocer de la dirección de Comunícame, que es esta agrupación de padres, el Centro de Apoyo para el Autismo, que está en Félix Martínez, 489 en Talagante, aquí cerquita, el rango, por así decirlo, Genoveva, de el Hospital Talagante. Por supuesto, detrás del hospital estamos a 1,5 cuadras y con Adrián Soto, a la altura del 1450. Ahí estamos, digamos, en este espacio que, claro, que de alguna manera ya atienden profesionales del área al precio más asequible posible para poder que las personas puedan dar continuidad a los apoyos y terapia, ¿ya? A veces, lamentablemente, algunos papás deben dejarlo también por temas económicos. Hay un llamado a buscar ayuda ahí en la red social, el municipio, tratar de plantear, digamos, se les sugiere que lo hagan porque en verdad hacen un esfuerzo un buen tiempo y después como que tienen que desertar por temas económicos y eso es verdad que es bien penoso para el niño porque ellos se encariñan ahí con sus profesionales que los atienden, con el espacio también que está acogedor. Así es que ahí ojalá que puedan, digamos, acercarse, llamarnos para que puedan agendar y ir formando parte del apoyo que estos niños necesitan. Es horario bastante amplio, lunes a viernes, tengo entendido. Sí, de 9 a 18. Todavía no hemos hecho los sábados porque que también a veces es una necesidad. Está en constante mantención el lugar todavía, así es que ahí estamos evaluando esa posibilidad. Pero por lo menos en la semana es un horario bastante amplio para acceder. Y al fono más 569-7895-7385. Le repetimos, a comunicarse si desea alguna consulta, saber, más 569-7895-7385 de los profesionales, valores, de las oportunidades y opciones que tiene de acercarse a alguno de ellos para la consulta que desee manifestar. Genoveva, muy gentil, pues. Gracias a ustedes por el espacio. Semana a semana, en este horario y día, conversamos, se mantiene este ciclo de la organización Comunícame, esta red de apoyo a personas con el espectro autista. Estamos de vuelta a través de Manantial con las canciones acompañándole esta mañana.